Hola chicos, ¿cómo les va? Feliz reencuentro. Bienvenidos al módulo número 7. En este módulo vamos a hablar del sistema digestivo. También vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre la enfermedad de la diabetes, qué tipos de diabetes existen y cómo se realiza el proceso de registro, el proceso de medición de glucemia. Ya que estamos en el sistema digestivo, también vamos a explicar la función de las sondas gástricas, ya sean orogástrica o nasogástrica. Y de paso, también vamos a hablar un poquito sobre los enemas, para qué se realizan, qué tipos de enemas existen. Como en todos los materiales anteriores, ustedes van a recibir el video, la diapositiva y el material en PDF. Vamos a comenzar hablando de la diferencia que hay entre la nutrición y la digestión. Cuando nosotros hablamos de nutrición, hacemos referencia al aprovechamiento de todos los nutrientes que le proveemos a nuestro organismo a través de la alimentación. Eso quiere decir que cada vez que ustedes ingieren un alimento, nuestro sistema digestivo se encarga de transformar toda la materia, transformar todos los alimentos y aprovechar cada uno de sus nutrientes. Estos nutrientes en nuestro organismo van a formar parte de nuestro sistema energético, ¿sí? Nosotros todos los alimentos que le proveemos al organismo se transforman en energía. ¿Cuáles son los nutrientes que le proveemos al organismo? Lo más importante es el agua. Sí o sí necesitamos mantener un sistema hidratado para que todas las funciones biológicas, fisiológicas se lleven a cabo. Después de los alimentos también aprovechamos, por ejemplo, las sales y minerales, las proteínas, las vitaminas, los glúcidos o azúcares, también los lípidos, los materiales grasos, o sea, los triglicéridos. Todos esos nutrientes van a formar parte de nuestro sistema energético, de toda nuestra energía vital. El sistema digestivo está compuesto, ¿sí?, por un tubo, que es un sistema el cual se encarga de procesar los alimentos. Todos esos órganos, ¿sí?, transforman los alimentos con las glándulas, con lo que segregan las glándulas, y se encargan justamente de la absorción y transformación de la materia. Todo el sistema digestivo comienza desde la boca y finaliza en el ano. Si hablamos de las vías digestivas superiores, ¿sí?, tenemos dos procesos digestivos. Tenemos los procesos digestivos químicos, que se llama digestión química, y también tenemos la digestión mecánica. Muchas de las partes de las vías digestivas superiores se encargan del sistema digestivo mecánico. Por ejemplo, los dientes, la lengua, la boca, se encargan de la ingestión y trituración de los alimentos. Justamente en las bocas, ¿sí?, ya se empiezan a segregar sustancias, ¿sí?, como la saliva. Ahí también se lleva a cabo parte de la digestión química. Nosotros cuando procesamos, cuando ingerimos los alimentos en la vía digestiva superior, la principal función es tratar de triturar y transformar esa materia para de esa forma facilitar la deglución. ¿Qué es la deglución? Cuando uno traga. Si nosotros no procesamos, no masticamos bien los alimentos en la vía digestiva superior, va a ser muy difícil la ingestión y existe el riesgo también de obstrucciones digestivas altas. Por ejemplo, en la faringe, ¿sí?, se hace el descenso de los alimentos triturados en las vías digestivas altas, y ahí, justamente en la glotis, en la epiglotis, se separa lo que es el sistema aéreo de lo que es el sistema digestivo. Una persona que no tritura bien sus alimentos en las vías digestivas altas corre el riesgo del atragantamiento. Ahí lo que va a pasar es una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, si nosotros no tenemos la facilidad, la comodidad de deglutir los alimentos como corresponde, existe el riesgo de un atragantamiento o una broncoaspiración. Una vez que el alimento es triturado, es transformado en la vía digestiva alta, empieza su descenso a través del conducto esofágico, ¿sí? Ya en el conducto esofágico
el alimento debe descender a través de un movimiento que se llama movimiento peristáltico. Ese movimiento va haciendo que el alimento vaya descendiendo hacia el estómago. Una vez que el alimento ingresa al estómago, tiene todo un sistema, todo un ciclo de transformación y comienza su recorrido a través del intestino delgado, en donde se encuentra con glándulas por enzimas que son producidas por la glándula del hígado. También se encuentran con líquidos biliares, ¿sí? Se encuentran con la vesícula biliar, se encuentran con fluidos, con secreciones producidas a través de la glándula pancreática, o sea, de la glándula del páncreas, y después continúa su recorrido a través del intestino grueso, en donde pasa por el colon, también se encuentra con el ciego, se encuentran con el apéndice, el recto y el ano. Si tenemos que explicar una forma más detallada de las funciones, de cómo se lleva a cabo el proceso de digestión, cuando el alimento desciende por el esófago, a través del movimiento peristáltico, se abre una valvulita que le cede el paso del alimento al estómago. Esa válvula se llama cardias. El cardias, una vez que se abre, el alimento ingresa al estómago. En el estómago se encuentra con todos los fluidos o todos los ácidos gástricos. ¿Qué función tienen los jugos gástricos dentro del sistema digestivo? La primera función es la de esterilizar los alimentos. Eso quiere decir que tienen la capacidad de poder quemar los alimentos y de esa forma no solamente desintegrarlos, sino que también juega un rol importantísimo en la inmunidad. Existe el riesgo de que a través de los alimentos ingresen microorganismos a nuestro cuerpo. De esa forma, los jugos gástricos van a formar parte de un sistema de defensa. Todos aquellos microorganismos que puedan transformarse o que vengan a generar infecciones o puedan transformar enfermedades a través de algunos patógenos, la función que tiene es la de destruirlos. También en el estómago, todos los alimentos se van a ver transformados a través de los jugos gástricos. Justamente ahí se transforma el quimo. El quimo es todo ese alimento degradado, triturado, y ya en el estómago también se lleva a cabo parte de nuestra digestión química. Muchas de las proteínas, ya a través de las paredes estomacales, pasan a nuestro sistema circulatorio. Una vez que el alimento es transformado en el estómago, obviamente el estómago tiene la capacidad de neutralizar, ahí se genera una ósmosis, así como se producen jugos gástricos ácidos, también nuestro estómago tiene la capacidad de neutralizarlos a esos ácidos. ¿Para qué? Para proteger las paredes estomacales. Si nuestras paredes estomacales se ven sensibles a los jugos gástricos, las paredes se pueden inflamar, las mucosas digestivas, las mucosas estomacales se inflaman, produciendo enfermedades como por ejemplo la gastritis. También se pueden producir úlceras. ¿Qué son las úlceras? Son heridas que se llevan a cabo en las mucosas y en las paredes estomacales. Una úlcera puede producir una hemorragia, puede producir gastralgias, que son malestares, dolores estomacales. También pueden producir espasmos, que serían como contracciones involuntarias, muy conocidas como lo que serían los espasmos o los cólicos. No solamente en el estómago se pueden llevar a cabo estas alteraciones, sino también a través del esófago. Si el esófago se ve irritado por los jugos gástricos a través de la regurgitación, también se puede producir una esofagitis, que es una inflamación al esófago, como también se ve vulnerables a las úlceras, que son las heridas que se llevan a cabo en las paredes esofágicas. Si hay regurgitación, si hay reflujo, existe el riesgo de la émesis. ¿Qué es la émesis? Es el vómito, ¿sí? Si se producen heridas en el estómago o en el esófago y el paciente vomita,
La hematemesis, que es el vómito con sangre, ¿sí?, la podemos ver a través de una visión macroscópica en la eliminación de esos fluidos gástricos, a través del vómito. Continuamos con lo que es el intestino delgado. El intestino delgado está formado por el duodeno, el yeyuno y el ilions. Los alimentos, el quimo, cuando toma contacto con el intestino delgado, también se va a encontrar con la segregación de las enzimas, ya sea enzimas pancreáticas, líquidos que vienen a través de los conductos biliares. Las glándulas de nuestro cuerpo segregan esas sustancias al intestino delgado, mayormente a la altura del duodeno, y esas enzimas, esas sustancias segregadas, favorecen el proceso de digestión. Una vez que finaliza el intestino delgado, se transforma obviamente en el intestino grueso, que acá tenemos el colon ascendente, colon transversal y colon descendente sigmoide, el recto y el ano. ¿Cuáles son las funciones que tiene cada intestino? Bueno, la mayor parte de la digestión se lleva a cabo en el intestino delgado. Ahí se selecciona lo que sirve y todo lo que no sirve se va en el intestino grueso para transformarse en las heces, que serían la materia fecal. Ojo, el intestino grueso también tiene la función de absorber. Ahí se absorben gran parte de los líquidos que quedan en el quimo, en la materia, y allí justamente a través del peritaltismo del intestino delgado y el peritaltismo del intestino grueso, se va a poder absorber y poder generar la defecación, o sea, la eliminación de las heces. Cuando hablamos del sistema digestivo del cuerpo humano, todo comienza a través de la ingestión. Cuanto mejor procesemos los alimentos en la vía digestiva alta, más fácil va a ser el descenso del peritaltismo y más fácil va a ser la transformación y eliminación de la materia. Justamente con esta imagen muestro que nosotros no defecamos inmediatamente lo que ingerimos. Hay como una teoría que tenemos que desmentir, que es nosotros nuestro proceso de defecación, de eliminación de los excedentes de la materia, se llevan a cabo por los tiempos del peritaltismo que va a tener los alimentos y los nutrientes en nuestro organismo. Ahora, toda la digestión se lleva a cabo gracias a distintas glándulas del aparato digestivo. Esas glándulas producen distintas sustancias. Por ejemplo, en la boca tenemos la saliva. La saliva, además de humedecer los alimentos y transformarlos en una pasta, en un bolo alimenticio, tienen la función de absorber y permitir parte de la absorción en la vía digestiva superior, y ahí se absorben glúcidos. O sea, la saliva tiene un rol importantísimo en el proceso de digestión mecánico y en el proceso de digestión químico. Una vez que el alimento desciende a través del esófago e ingresa al estómago, el estómago produce los jugos gástricos y a través del píloro, que es la válvula inferior del estómago, el alimento comienza su recorrido a través del duodeno. En el duodeno ya hay una reserva de líquidos biliares. ¿Qué es la bilis? La bilis es una sustancia que tiene la capacidad de emulsionar, de quemar los triglicéridos, o sea, el material graso, y favorece el proceso de digestión. Justamente la glándula hepática tiene la capacidad de mantener la ósmosis en lo que sería, ¿cómo decirles? Los colesteroles, ¿sí? Nosotros tenemos colesterol del bueno y colesterol del malo. El líquido biliar tiene la capacidad justamente de generar la ósmosis y de quemar, de sacar todo lo que nos sirve del organismo y al mismo tiempo de seleccionar todo aquello que termina siendo favorable para nuestro cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, la vesícula biliar es como un filtro. Tiene la capacidad de almacenar la bilis
y de esa forma se va utilizando a medida que el cuerpo lo va necesitando. Si la vesícula almacena líquidos biliares y estos líquidos biliares están por mucho tiempo o generan mucha acidez o hay alteración en su pH, existe el riesgo de que se cristalice parte de ese líquido, parte de esa sustancia biliar, y genere células o genere solidificación de esa sustancia. Una vez que pasa a la parte baja, también se encuentra con el líquido pancreático, que en este caso es una enzima digestiva que tiene la capacidad de permitir de que la glucosa que se absorbe de los alimentos pueda pasar como energía a través de cada una de las células de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que el páncreas tiene la capacidad de absorber la glucosa y que ésta no se conserve, no se mantenga dentro de la sangre. Después las glándulas intestinales son las que principalmente llevan a cabo el proceso de digestión. Gran parte de la digestión se lleva a cabo en los intestinos. El sistema digestivo del ser humano, ¿sí?, tiene dos procesos digestivos: digestión química y digestión mecánica. Como vemos, ya en la boca se digieren parte de los glúcidos, en el estómago parte de las proteínas, en los intestinos parte de los glúcidos, los lípidos, las proteínas, y a través de las paredes, a través de los capilares, esto llega a la sangre y la sangre se encarga de distribuirlo a cada una de nuestras células. Sin embargo, la digestión mecánica, como bien habíamos dicho, comienza en la trituración y deglución del alimento y en los movimientos peristálticos que van a facilitar el recorrido y el tránsito del alimento. De aquí viene el dicho del tránsito intestinal. Nuestro tránsito intestinal va a depender mucho de la textura del alimento y de la ingesta de líquidos y la calidad del alimento que vayamos a consumir. Esto quiere decir que si nosotros consumimos muchas frutas, muchos vegetales, mucha fibra, nuestro proceso de digestión va a ser mucho más rápido. Y también va a depender mucho del movimiento que tengamos. Cuanto más sedentarios somos, más lento va a ser ese tránsito. Cuanto más sólidos sean los alimentos, eso quiere decir que no le provean alimentos ricos, como por ejemplo que les ingieran muchas grasas, muchos carbohidratos, eso hace que nuestro sistema digestivo se vuelva mucho más vago, mucho más lento. Entonces yo con esto les quiero decir de que estén atentos a los pacientes adultos que tienen menor movilidad o a los pacientes que por ahí, por edad, por, no sé, pacientes postrados, pacientes sedentarios, su proceso digestivo va a ser mucho más lento. Bien, en la digestión química, nosotros aquí vamos viendo dónde se absorben gran parte de estos nutrientes. Por ejemplo, en el intestino delgado hay mayor parte de absorción de sales, de agua, de vitaminas, de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos, de triglicéridos. Sin embargo, en el estómago, a través de los jugos gástricos, se aprovechan mayormente las proteínas. En la boca, a través de la saliva, nosotros aprovechamos mayormente los glúcidos. La absorción principalmente se lleva a cabo en el sistema digestivo bajo, ¿sí?, mayormente en el intestino delgado y en el intestino grueso. Esto fue un pantallazo de lo que es el sistema digestivo. De esa forma vamos a poder entender enfermedades digestivas como por ejemplo, qué es la gastritis, por qué se produce, qué es las úlceras gástricas, las úlceras esofágicas, las úlceras intestinales, por qué se lleva a cabo la irritación o enfermedades como el intestino irritable, intestino irritable, o las enfermedades como por ejemplo como el colon contra natura. En el sistema digestivo también aparece una enfermedad que es la diabetes.
¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad que se lleva a cabo porque hay un mal funcionamiento del páncreas. El páncreas, al funcionar mal, altera su producción de insulina. Obviamente la insulina, al verse alterada, pueden aparecer enfermedades como la diabetes del tipo 1 o la prediabetes o diabetes del tipo 2. En este caso, ¿qué hace la insulina? La insulina es una hormona que favorece la absorción de la glucemia a través de la sangre y de esta forma la glucosa no se concentra en la sangre y pasa hacia el resto de los tejidos. Cuando nuestro páncreas produce poca insulina o realmente no produce nada, va a haber aumento de glucemia en sangre. Eso quiere decir que va a haber una hiperglucemia. La hiperglucemia altera las funciones de todo el organismo y como van apareciendo a través de la enfermedad de la diabetes, muchos síntomas graves o si no otras enfermedades. En este caso, la insulina es una hormona producida por el páncreas. ¿Cuál es la principal función? Mantener los valores adecuados de glucosa en sangre y permite que la glucemia ingrese en el organismo y sea transportada al interior de cada célula. ¿Qué diabetes existen? ¿Cómo se clasifica la diabetes? Tenemos diabetes del tipo 1, tenemos diabetes del tipo 2 y también existe la prediabetes o diabetes gestacional. ¿Qué diferencia hay entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Primero, en principal, el tratamiento. Un diabético del tipo 1 es un paciente insulino dependiente. Eso quiere decir de que al no producir la insulina, necesita sí o sí administrársela en forma externa. Viene insulina inyectable, su vía de administración es subcutánea, y en este caso el paciente necesita, además de la administración de la insulina, necesita mantener una dieta, una buena actividad física. Eso quiere decir de que va a tratar de tener una dieta sana, hábitos de vida saludables. El paciente que tiene diabetes tipo 1, lamentablemente no produce insulina o su cuerpo es resistente a la insulina que produce. Quizás que produce esa hormona, pero es una hormona inútil, es una hormona que no va a cumplir su función. Mayormente la diabetes se da en la primera infancia o en adultos jóvenes. Si el adulto mayor no lleva a cabo la dieta, no lleva a cabo el tratamiento que necesita, también va a necesitar la administración de insulina, pero en ese caso hay una resistencia a insulina y ya se da mayormente en el paciente adulto. En la diabetes tipo 2, el paciente produce insulina, pero hay una resistencia a la absorción de esa insulina. Eso quiere decir que es insulino resistente o su insulina no es suficiente. ¿Por qué se puede dar esto? Principalmente por la obesidad y por la genética. Si nosotros tenemos antecedentes genéticos de diabetes, tenemos que tratar de llevar una vida sana, una vida saludable. Ahora, cuanto más desprolija sea nuestra dieta, cuanto más sedentario, cuanto más hábitos no saludables, poco saludables tengamos, más predisposición a tener diabetes del tipo 2 vamos a tener. El sobrepeso es un factor determinante. Si hay antecedentes y hay sobrepeso, obviamente la insulina que producimos va a ser escasa. Entonces vamos a generar resistencia. Normalmente la diabetes tipo 2 se da en pacientes adultos, ¿sí? Se puede dar en pacientes adultos mayores. La diabetes gestacional, sin embargo, también se puede dar por antecedentes genéticos, si no acá juegan un rol importantísimo lo que serían las hormonas del embarazo. Muchas veces esas hormonas del embarazo hace que la propia insulina sea resistente, hace que nuestras células se vuelvan resistentes a las insulinas. Por eso es que en el embarazo hay que cuidarse tanto en la alimentación, tratar de mantener un peso saludable, tanto para la mamá como para el bebé. A la mujer durante el embarazo se le hacen cíclicamente análisis, estudios,
para ver cómo vienen sus parámetros durante la gestación, porque esto no solamente pone en riesgo a la mamá, sino que también pone en riesgo al bebé. Nosotros cuando hablamos de diabetes tenemos que saber que hay 3 síntomas que son los principales. Normalmente a la diabetes se la conoce como la enfermedad de las 3P. Eso quiere decir que uno de los principales síntomas que tiene es la poliuria. En ese caso, el paciente tiene deseos de orinar en forma frecuente, y no solamente orina en forma frecuente, sino en grandes cantidades. También va a haber polifagia y polidipsia. Esto quiere decir que va a haber sed abundante y mucho hambre. ¿Sí? Va a haber un hambre excesivo. Al haber disminución, al haber mayor cantidad de glucemia en sangre, va a disminuir o se va a dificultar su sistema cardiovascular. Eso quiere decir de que el paciente se va a sentir fatigado, ¿sí? Se va a sentir constantemente cansado. También se va a ver alterada la cicatrización de sus heridas, va a presentar infecciones recurrentes porque su sistema inmune se encuentra debilitado. También puede afectar la visión, va a comenzar con visión borrosa, y con el tiempo puede haber dificultad en la visión, incluso hasta ceguera. Algo muy característico es las neuralgias. Hay dolores en todo el cuerpo, sino también va a haber náuseas, vómitos, en algunos casos puede haber gastralgias, dolores gástricos. Y si el paciente se somete a una dieta estricta y a una buena medicación, también puede haber pérdida de peso. Esto se ve mayormente en los diabéticos del tipo 2. Yo necesito que descienda su peso para tratar de mantener y controlar su enfermedad. También puede haber dolores y temblores, irritabilidad, cambios de humores constantes. También pueden aparecer alteraciones cardiovasculares como taquicardia, el paciente tiene sudoración excesiva. O sea, si la diabetes no se controla, pueden haber complicaciones gravísimas, como por ejemplo alteraciones en la circulación. Los pacientes diabéticos predisponen a isquemias, ¿sí? Que son trombos, y esto aumenta el riesgo de tener una ACV, como también aumenta el riesgo de sufrir una cardiopatía, un infarto agudo de miocardio, una flebitis, una tromboflebitis, alteraciones como hipertensión, neuropatías. El pie del diabético se da mayormente porque al haber flebitis, al haber trombosis, al haber isquemia, esto puede generar necrosis. Si las heridas no se curan como corresponde, aumenta el riesgo de infecciones. Esas infecciones pueden transformarse en, por ejemplo, gangrenas. Por eso es tan importante de que se tenga no solamente un buen control en la alimentación, una buena actividad física, sino que también tenga hábitos de vida saludables y chequeos, controles recurrentes, ¿sí? Para ver cómo vienen estos síntomas, cómo vienen estas alteraciones en los valores de la glucemia. También, bueno, el glaucoma, estamos hablando de una hipertensión ocular. Lo peor que nos puede pasar es la ceguera, ¿sí? Y todas las enfermedades de la vista. Bien. ¿Cuáles son los parámetros normales de glucemia en sangre? Nosotros tenemos que saber de que la glucosa la tenemos que tomar como una atención primaria, como un control primario. Además de controlar todos los signos vitales, el control de la glucemia es importantísimo. Y tenemos que saber que cuando nosotros medimos la glucemia, hay que tener en cuenta el estado emocional del paciente, hay que tener en cuenta los periodos de ayunos que tiene el paciente. Si el paciente ha tenido un ayuno prolongado, lo más probable es que los valores de glucosa sean bajos. Si el paciente acaba de ingerir algún alimento rico en azúcares, los niveles de glucemia van a ser altos. Si el paciente está asustado, si está nervioso, si está en un estado de crisis histérica, también se van a ver alterados porque las emociones y el estrés también alteran los signos vitales y los valores de glucemia.
nosotros siempre vamos a tomar como un parámetro normal, como menor 70 y como mayor 110, 120, que vamos a tomar como un parámetro determinado la ingesta de los alimentos. Si nosotros le medimos la glucemia al paciente antes de comer, lo más probable es que los valores se encuentren entre 70 a 110 o estén un poco más bajos. ¿Por qué? Por el ayuno prolongado, ¿sí? Ahora, si después de comer, después de 2 horas de comer, los valores se encuentran menor a 140, ¿sí? Vamos a tomarlos como un parámetro normal. ¿Qué pasa en un paciente que nosotros sospechamos que es resistente a la insulina o presenta ya diabetes? En un paciente que ya presenta alteraciones elevadas en su glucemia, lo más probable es que en ayuno los valores me den altos, por ejemplo, entre 80 y 130. Eso quiere decir que cuando el paciente ingiere un alimento, los valores se van a subir mucho más de lo normal, ¿sí? Si pasadas las 2 horas la glucosa no se normaliza o no desciende por debajo de 180, 160, 150, estamos hablando de un paciente que es resistente a la insulina o directamente un paciente del tipo 1 que no produce insulina. Entonces, en estos casos vamos a tener que intervenir con una buena dieta, con medicamentos vía oral. Por ejemplo, la diabetes del tipo 2 tiene medicamentos por vía oral como las metforminas, la glimepirida, la glipizida, la fenformina. Todos esos medicamentos por vía oral ayudan a estabilizar los valores de glucemia porque facilitan a que el páncreas produzca esta hormona. Ahora, en algunos casos también es necesario administrar la insulina inyectable para que los valores se traten de normalizar. Entre 70 y 120 serían los parámetros normales de glucosa. Si los valores se encuentran dentro de parámetros normales, vamos a decir que es una normoglucemia. Si se encuentran por encima, vamos a decir que es una hiperglucemia. Si se encuentran por debajo, vamos a decir que es una hipoglucemia. Obviamente todos estos valores van a variar durante todo el día y, como habíamos dicho, dependen de la alimentación, de los ejercicios, de las actividades, de los esfuerzos que pueda haber hecho el paciente y de las emociones. La hipoglucemia y la hiperglucemia tienen síntomas. Por ejemplo, si la glucosa se baja, el paciente presenta sudoración, palidez, sensación de hambre, irritabilidad, falta de coordinación, confusión mental, somnolencia y también puede presentar la descompensación. En este caso puede haber una pérdida de conciencia, ¿sí? Un síncope. Ahora, en la hiperglucemia, además de la boca seca, va a haber sed, porque la sangre está pesada, entonces necesita hidratar ese organismo. También va a haber debilidad, dolores de cabeza muy fuertes. Lo mismo se puede dar en la hipoglucemia, visión borrosa y ganas de orinar frecuentemente. Obviamente, antes de intervenir en alguno de los primeros auxilios, tenemos que controlar la glucosa y ver si está por encima de lo normal o por debajo de lo normal. También tenemos que tomar registro. Si el paciente está consciente, tenemos que tratar de obtener toda la información que nos pueda ayudar para ese diagnóstico. Si el paciente no nos puede proveer esa información, vamos a tratar de buscar información en las personas que se encuentran al resguardo de ese paciente. Como habíamos dicho, hay 3 tipos de diabetes que son las más comunes. La diabetes del tipo 1 es la menos frecuente. Sin embargo, la diabetes del tipo 2 es la más común y es la más difícil de tratar. Porque a un adulto que ya viene con hábitos de vida, es muy difícil cambiarle, educarlo para que tome hábitos saludables y concientizarlo de lo peligroso que es esta enfermedad, ¿sí? Si no se trata, si no se tienen chequeos recurrentes, los síntomas se van agravando. Esto quiere decir que se vuelve progresivo y en algunos casos presenta alteraciones que pueden traer discapacidades o incapacidades. En la diabetes gestacional
hay veces que la persona, la mujer, presenta diabetes en los primeros meses, se la controla, una vez que da a luz, la enfermedad desaparece. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer chequeos. ¿Por qué? Porque ya es una persona que tiene predisposición a esta enfermedad. ¿Cuáles son los principales tratamientos de glucemia? De la diabetes, una buena calidad de vida, mucha actividad física y si es necesario se debe medicar. El hecho de que se medique, el hecho de que se hagan tratamientos farmacéuticos, no quiere decir que se le da vía libre a que siga comiendo, a que siga con sus malos hábitos de vida. Nosotros para el control de la glucemia vamos a contar con un dispositivo que se llama glucómetro. Son dispositivos digitales, cada laboratorio, cada marca tiene sus diferencias. Lo que sí tienen en común es que tienen un dispositivo digital y en su gran mayoría funcionan con unas banditas reactivas, las cuales facilitan la medición, el registro de la glucemia. Antes de medir la glucemia tenemos que tener en cuenta todo lo que habíamos dicho anteriormente. Si comió, si bebió, si está bajo el efecto de estupefacientes, si está en una crisis de ansiedad. Nosotros lo que necesitamos siempre, como vemos aquí, es conectar estas banditas reactivas al dispositivo. Algunos ya vienen con un sistema de encendido, otros se encienden solos cuando uno pone la bandita. Una vez que nosotros preparamos el dispositivo, necesitamos hacer una asepsia en la zona donde vayamos a punzar. Sí o sí es necesario que a través de una lanceta o a través de una aguja estéril, primero se haga la asepsia, luego se pinche y se pone dentro de lo que es la bandita y se espera unos segundos para que el dispositivo nos determine cuáles son los valores. Siempre es importante dejar registro de los valores de glucemia que hemos medido y si es necesario, como todos los signos vitales, se debe medir de 2 a 3 veces al día. Todo va a depender de qué tan alterada se encuentre la glucemia en ese momento.